Estimados estudiantes, es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a tratar sobre las compuertas digitales, especialmente la compuerta OR y la compuerta NAND. El objetivo de la clase es reconocer las características de las distintas compuertas lógicas, utilizando el símbolo, la fórmula y la tabla de la verdad de cada una. Comencemos. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que se otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de dos estados. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias, suma y multiplicación. Están compuestos también por un símbolo, una fórmula y una tabla de la verdad. También se puede representar por diagramas eléctricos. La compuerta AND es representada por la multiplicación, es la que está representada por la multiplicación. Indica que es necesario que todas sus entradas tengan un estado binario 1 para que la salida otorgue un 1 binario. En caso contrario, que le falte alguna de sus entradas con este estado o no tenga ni siquiera una accionada, la salida no podrá cambiar de estado y permanecerá en 0. Esta es la tabla de la verdad de la compuerta AND. 0, cuando la entrada A y la entrada B son 0, las salidas son 0. Cuando la entrada A es 0 y la entrada B es 1, la salida es 0. Cuando la entrada A es 1 y la entrada B es 0, la salida es 0. Cuando tanto A y B son 1, la salida es 1. Podemos observar el símbolo y tenemos la fórmula, que significa que la salida va a ser igual a A por B. Entonces, 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. La compuerta OR, en el álgebra, esta es la suma. Esta compuerta permite con cualquiera de sus entradas que estén en estado binario 1, su salida pasará en estado 1 también. No es necesario que todas sus entradas estén accionadas para conseguir un estado 1 en la salida, pero tampoco causa algún inconveniente. Para lograr un estado o 0 en la salida, todas sus entradas deben estar en el mismo valor de 0. Podemos observar la tabla de la verdad. Cuando la entrada A es 0 y B es 0, la salida es 0. Cuando la entrada A es 0 y la entrada B es 1, la salida es 1. Cuando la entrada A es 1 y la entrada B es 0, la salida es 1. Cuando la entrada A es 1 y la entrada B es 1, la salida es 1. Podemos observar el símbolo. Vean que la diferencia de esta compuerta y la anterior es que la otra en esta parte es recta. Esta es como una D. ¿Ven? Que es como una D. Y tenemos su fórmula. La salida es igual de A más B. Entonces, 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1 es 1. Hagamos el siguiente ejemplo. Se tiene la siguiente compuerta. Tenemos una compuerta AND con dos entradas, ¿verdad? Y hay que completar la siguiente tabla de la verdad. Entonces, A y B, la entrada A y B son 0. Cuando la entrada A es 0 y la entrada B es 1. Cuando la entrada A es 1 y la entrada B es 0. Y cuando ambas entradas son 1. Solución. Se va a hacer paso por paso. Primer paso. Cuando A vale 0 y B vale 0. Entonces la fórmula dice que la salida es A por B. 0 por 0, 0. Y se coloca 0. Segundo paso. Cuando A vale 0 y B vale 1. La fórmula dice que la salida es igual a A por B. 0 por 1, 0. Se coloca 0. El tercer paso. Cuando A vale 1 y B vale 0. Este que está aquí.
La fórmula dice que la salida es igual a A por B. Es igual que yo diga 1 por 0, 0. Y el cuarto paso, cuando A vale 1 y B vale 1, la fórmula dice que la salida es igual a A por B. 1 por 1, 1. Se completa la tabla de la verdad. Bien, aquí tenemos un segundo ejemplo. Se tiene la siguiente compuerta. Por el símbolo ya vemos que es una compuerta OR, que es la compuerta que suma, ¿ok? ¿Y qué hay que hacer? Completar la siguiente tabla de la verdad. Tenemos una entrada A y una entrada B, y hay que completar la salida. Como solución tenemos, hay 4 pasos, porque son 4 estados, 4 situaciones, ¿no? En la primera condición, cuando A y B son 0, la fórmula dice que Q es igual a A más B. Entonces 0 más 0 es 0. Se va colocando un 0 aquí en esta posición. En el segundo caso, A vale 0 y B vale 1. La fórmula dice que Q es igual a A más B. 0 más 1, 1. Se va colocando aquí. En el tercer caso, cuando A vale 1 y B vale 0, la fórmula dice que Q es igual a A más B. Eso es igual a 1 más 0. 1 más 0, 1. Y el último caso, el cuarto caso, cuando A vale 1 y B vale 1, la fórmula dice que Q es igual a A más B. Entonces, 1 más 1, 1. Acuérdense que 1 más 1, ustedes me van a decir que es 2, pero el 2 en números binarios no existe. Entonces, en binario, 1 más 1 viene siendo 1. ¿Ok? Compuerta NOT. En este caso, esta compuerta solo tiene una entrada y una salida, y esta actúa como un inversor. Para esta situación, en la entrada se coloca un 1 y en la salida otorga un 0. Y en el caso contrario, esta recibe un 0 y se mostrará un 1. Por lo cual, todo lo que llegue a su entrada será inverso en su salida. Esta es una compuerta inversora, ¿no? Esta es más sencilla. Fíjense, esta tiene solamente una sola entrada, una sola salida. Cuando la entrada es 0, la salida es 1, porque es lo inverso. Cuando la entrada es 1, la salida es 0. Aquí tenemos en la parte izquierda la tabla de la verdad. ¿Ven? La podemos observar. Tenemos en el medio el símbolo. Acuérdense que tiene este triángulo y tiene un círculo aquí. Todo lo que tenga círculo en las compuertas significa que es un inversor, ¿ok? Y dice que Q es igual a la misma Q, pero invertida. Tiene un símbolo contrario, tiene un símbolo negativo en la parte de arriba. Compuerta IFE. Esta compuerta no es muy utilizada o reconocida, ya que su funcionamiento en estados lógicos es parecido a si solo hubiera un cable conectado, porque exactamente lo que se le coloque en la entrada se encuentra en la salida. Pero también es conocido como un buffer. En la práctica se utiliza como amplificador de corriente o como seguidor de tensión para adaptarse a impedancia, Fíjense que es muy parecida a la anterior, ¿no? La diferencia es que si la entrada es 0, la salida es 0. Si la entrada es 1, la salida es 1. Ahí tenemos la tabla de la verdad en la parte izquierda. Tenemos el símbolo en el centro. Fíjense que este símbolo se parece mucho al anterior, pero no tiene el circulito aquí en la punta, ¿no? Es un triángulo, pero no tiene un círculo aquí en la punta. Y tiene una fórmula que dice que Q es igual a Q. O sea, no tiene, la salida es igual a la entrada. Veamos un tercer ejemplo. Tenemos un circuito con 3 compuertas. Una NOT, esta es la inversora porque tiene un círculo. Tenemos una OR y una AND. Y dice, completar la siguiente tabla de la verdad. Tenemos 3 entradas, A, B y C. Y una sola salida, O. Entonces, ¿qué hay que hacer? Completar la tabla de la verdad. Hay que llenar esto. La solución. Fíjense, como son 3 entradas, tenemos 8 casos, 8 posibles casos. ¿Okay? Ningún caso se parece a otro. Fíjense, caso número 1, cuando A, B y C son 0. La salida va a ser 1. ¿Por qué? Porque B por C, o sea, 0 por 0, 0. Y si A es invertida, o sea, 0 invertido es 1, y se suma,
y se suma 0 más 1, 1. Entonces tenemos un 1 en la salida. En el caso 2, A y B son 0 y C es 1. La salida va a ser 1. En el caso 3, A es 0, B es 1 y C es 0. La salida va a ser 1. En el paso 4, A va a ser 0, B va a ser 1 y C va a ser 1. Entonces la salida va a ser 1. Tenemos 4 1 seguidos, ¿no? Aquí. En el quinto caso, A va a ser 1 y B y C son 0. En ese caso, la salida va a ser 0. En el sexto paso, A vale 1, B vale 0 y C vale 1. La salida va a ser 0. En el séptimo paso, A vale 1, B vale 1 y C vale 0. La salida va a ser 0. Y en el último paso, todas las entradas son 1. Entonces, la salida va a ser 1. Este va a ser nuestra tabla de la verdad. ¿Cuáles son las actividades que vamos a desarrollar? Bien, en el deber que se le envió, en la parte que dice orientación para el desarrollo de la tarea, en el centro de la página, están todos los conceptos y todas las definiciones, fórmulas y tablas, símbolos que hemos visto, ¿no? Esto es para incluso los ejemplos, aquí están los ejemplos si lo quieren revisar más profundamente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el deber que vamos a realizar? Aquí en la parte derecha hay una columna que se llama tareas. Dice, resuelve en el presente documento la tabla de la verdad de la siguiente circuito. Tenemos un ejercicio 1, ¿no? Un circuito 1. Tenemos conectado igual 3 entradas, 3 compuertas, una sola salida. Tenemos la inversora, la NOP, la OR y la AND. Y tenemos la entrada A, B y C. Hay que ser la salida 0. Más o menos como el ejemplo del caso anterior, ¿no? Tienen que revisar bien cada caso. Son 8 pasos. En el ejercicio 2, también tenemos 3 entradas, A, B y C, una sola salida que se llama O, y 3 compuertas, una inversora, una OR, una AND y una OR. Fíjense, los dos ejercicios se parecen, pero en la secuencia, aquí vemos que primero está la AND, después la OR y después la NOP. Y en el segundo ejercicio, primero está la OR, después la AND y la NOP. O sea, está invertido ahí. No se vayan a equivocar en esa parte, ¿ok? Pendiente con eso. Bien, entonces hasta aquí es las actividades que vamos a realizar. Hasta aquí voy a dejarle el video de hoy. Espero que le haya gustado. Recuerden que el día martes tenemos la clase virtual. Fue un placer estar con ustedes y será hasta otra oportunidad. Que Dios los bendiga.